Qué bendición, hermanos. Ya tenemos, hermanos, ya nuestro equipo de trabajo para hermanos, próximos 6 meses, hermanos. Estamos todavía, hermanos, necesitando 2 maestros, hermanos, para nada más la clase de hoy de los niños. Por esta tarde nos va a ayudar, hermanos. Ahí le dije a Natalie, who's going to help you? Catherine. Oh, Giselle. No, ya va a ser el jueves. You help her, Catherine. Okay. Yeah. Van a ayudarnos, hermanos, pero sí necesito, hermanos, ¿verdad? Por esta razón necesitamos, hermanos, ¿verdad? Preparación, ¿verdad? El día martes, hermanos, de prepararnos, instruirnos, hermanos, en la palabra de Dios, porque también la hermana también está añadiendo sala cuna, también hermanas que estén dispuestas para los domingos en la tarde, hermanos. Y sabe, hermanos, el punto, hermanos, ¿verdad? Lo más importante, hermanos, es, hermanos, tenemos más oportunidad de, hermanos, ¿verdad? Poder establecer más, hermanos, ¿verdad? Un poco más, hermanos, nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje en cuanto a la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer la lectura bíblica, hermanos, si usted me sigue con su palabra, con su Biblia, hermanos, y después vienen nuestros hermanos sugieres, hermanos, para recoger la ofrenda. Segunda de Timoteo, hermanos, solamente allí, vaya con su Biblia, hermanos, segunda de Timoteo 3:16, hermanos. Segunda de Timoteo 3:16, hermanos, y vénganse, hermanos sugieres, porque también después de la lectura vamos a orar, dar gracias a Dios, hermanos. Y si usted nos ha dado su diezmo, hermano, déjenlo al Señor, hermano, no tengamos miedo, hermanos, Dios suplirá toda necesidad. Nuestra ofrenda, hermanos, siempre, hermanos, estando también y apoyando misiones, que también nos ayuda muchísimo, hermanos, en poder, hermanos, llevar la obra de Dios al mundo entero, hermanos. Puestos de pie, hermanos, allí, 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer, hermanos, segunda, si dije segunda, gracias, hermano. Segunda de Timoteo, hermanos. ¿Lo tienen? 3:16, hermanos, y 17. Dice ahí, le damos yo leo el 16 y todos el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Entonces Dios nos dice que la palabra de Dios, hermanos, está inspirada, hermanos. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es Dios, es el Espíritu Santo, hermanos, que hermanos, a través de estos hombres que Dios usó para escribir la Biblia, hermanos, todos los libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, la misma mente de Dios está en la Biblia. Sus pensamientos, sus deseos, su corazón nos lo ha dado Dios a conocer, hermanos, para que nosotros seamos instruidos y llegar, hermanos, a ser más perfectos delante de los ojos de Dios. Vamos a orar, hermanos, y también oremos por la ofrenda de esta noche. Bendito Dios Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en la iglesia, reunidos, Señor, esta tarde. Gracias por mis hermanos, por cada familia, por su esfuerzo, Señor, de seguir adelante, aprendiendo algo bueno que nos ayude a edificar nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor. También bendice el dador alegre. Oramos por los misioneros que están alrededor del mundo entero, sirviendo en tu obra, también ganando almas para Dios, Señor. Usa, Señor, también su palabra, Señor, para que almas sean salvas, Señor. Y bendice el estudio de esta noche, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Pasen, hermano.
bendición, hermanos. Pues damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos da de aprender y vamos a aprovechar el tiempo. Amén, hermanos. Quiero que también allá jovencitos no platiquen, ¿verdad? No están haciendo notitas ahí, ¿verdad? Cartitas ni nada de eso, hermanos, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Y quiero también que los niños vayan a su clase, hermanos, ¿verdad? Después del servicio, hermanos, ¿verdad? Que será breve. Hermanos, ¿verdad? Vamos a tener un compañerismo aquí abajo, hermanos, con pizza, amén, hermanos. Y también hay nachos también, hermanos, cafecito, canela, hermano, va a ser una tremenda bendición, hermanos. Y gracias a Dios. Va, hijos, pórtense bien, aprendan la palabra del Señor. Bye, bye. Quiero también, hermanos, aprovechar antes de entrar al mensaje y dar una cordial bienvenida. Hermano Ángel trae un invitado que nos visita, ¿verdad? ¿Ya había venido usted anteriormente o es su primera vez? Qué bendición. Bienvenido a la iglesia. ¿Su nombre? Qué bendición, José Ángel. Démosle una cordial bienvenida. Qué bueno visitarnos en la iglesia. ¿Alguien más por aquí también? Oh, está otro joven también. Qué bueno que nos visita. ¿Su nombre también? Gaspar. Bienvenido a la iglesia. Démosle también una cordial bienvenida, Gaspar. Qué bueno estar en la iglesia, hermanos. Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien? Oh, acá están levantando las manos. Hay una jovencita ahí. ¿Tu nombre? Carmen, bienvenida a la iglesia, tenemos también una cordial bienvenida, qué bendición, amén, hermanos. Mira nuestro primer servicio domingo en la tarde, hermanos, y tenemos invitada una bendición grande, hermanos, ¿verdad, Señor, a nuestras vidas, hermanos? Bueno, entremos al mensaje, hermanos, allí, hermanos, ¿verdad? Mira, hermanos, quiero que, hermanos, ¿verdad? La razón por la que insisto mucho, hermanos, ¿verdad? Y no solo yo, muchos, todos los pastores alrededor del mundo, hermanos, de leer la Biblia, hermanos, es porque la escritura es inspirada por Dios, hermano. No es cualquier libro, no es que al leerla se convierte en la Biblia, no, hermanos, es la palabra de Dios, amén, hermano. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. La hermana Barrios estuvo repartiendo unas hojas para si usted quiere leer la Biblia en un año, siga allí, ¿verdad? Ese orden, ¿verdad? Como está ahí, son 3, 4 capítulos, 5, ¿verdad? Diarios cada día, y usted terminará de leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en un año, ¿verdad? Así es que si necesita una hojita, vaya. ¿Todavía tiene copias, hermana Barrios? Amén. ¿Cuántas quieren? A ver, hermano, para de una vez, 1, 2, wow, hermanos, ahí. Entonces ahí tenemos varias, ¿verdad? Vaya con la hermana Barrio y le va a dar una copia para que usted lea la Biblia en un año. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Todo, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios, hermanos. Nos guste o no nos guste, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, hay muchísimos, hermanos, ¿verdad? Que han querido destruirla, la han querido quemar y las han quemado, hermanos. Pero la Biblia ha prevalecido, hermanos, en nuestras manos, en nuestras Biblias, en nuestras vidas por más de 2000 años, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dice que su palabra, hermanos, ni las huestes del infierno, nada podrá, hermanos, destruir la palabra de Dios. Amén, hermanos, porque permanece para siempre, hermanos. Es la autoridad final, hermanos, la palabra de Dios. Es la autoridad, hermanos, nos guste o no nos guste. Es la palabra que nos instruye, nos enseña, nos dirige a apartarnos de lo malo y regresar a un camino, hermanos, que el Señor quiere que sigamos, hermanos. Nos hace falta, hermanos, tenerle temor a la palabra de Dios cuando la leamos. Que estemos sujetos, hermanos, bajo la autoridad de Dios, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos. Cualquier pregunta, cualquier respuesta, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Preguntas para los matrimonios, preguntas para los solteros, para los jóvenes, para los niños, hermanos. Toda pregunta que nos hagamos, la Biblia tiene respuesta. Amén, hermanos. Entonces, por esta razón, hermanos, es importante, hermanos, que usted traiga su Biblia, hermano. A ver cuántos trajeron su Biblia esta noche. Amén, hermanos. Qué bendición. Muchas Biblias, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque usted debe de saber lo que le está enseñando el pastor, hermano. Usted debe de leerlo con sus ojos, hermano. Que no sea su propia palabra de este hombre. Que no sea, hermanos, mis pensamientos. Que no sea, hermanos, mis ideas. Que sea, hermano, lo que usted escucha, hermanos, lo que Dios nos instruye por la palabra de Dios. Amén, hermanos.
Dice, hermanos, que la Biblia es la autoridad final, hermanos, inspirado en griego, hermanos, significa, hermanos, también, hermanos, exaltado por Dios, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, vamos adelantito, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, nos está diciendo, hermanos, del verso 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más que, hermanos, segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿ok? Poner atención, hermano. Por eso no es bueno platicar, no es bueno estar, hermanos, ahí mandando textos en el celular. Tenemos que, eso es falta de respeto, porque tenemos la palabra de Dios, amén, hermanos. Estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que el día esclarecerá y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, hermanos. Y mire, hermanos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ellos no pusieron lo que ellos querían, hermanos. No crea que el apóstol Juan allá en Apocalipsis vio visiones, hermano. Se tomó un monster, un té, hermano, y se descontroló y quiso escribir lo que quería. Bestias, sellos, jinetes en caballo. Y luego venir, hermano, antorchas, hermanos, fuego, hermanos, descender, hermanos, y luego un abismo. Todo eso, hermanos, es palabra de Dios, hermano. Va a suceder la venida de Cristo. Va a suceder, las profecías son verdaderas, todo se cumplirá, paso por paso, letra por letra, coma, punto, hermanos, todo se cumplirá perfectamente como dice su palabra. Amén, hermano. Y tenemos la profecía más segura. Cualquier libro tiene la capacidad de contener error. Hermanos, porque el escritor es el ser humano, son sus poemas, son sus palabras, son sus pensamientos. Pero la Biblia no tiene error, amén, hermanos. La Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo y por lo cual, hermanos, no contiene error, no se contradice. No podemos encontrar, hermanos, unas excusas o contradicción en la palabra de Dios, porque la Biblia es perfecta, hermanos. La Biblia está viva. Cuando la lees, hermanos, da vida al que la lee, hermano. La Biblia te empieza, hermanos, a dar, hermano, la llenura del Espíritu Santo para que dentro de ti mismo tomes una decisión de ponerte en los caminos de Dios, hermano. Porque la Biblia es vida, vida eterna en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso no debe estar arrumbada ahí debajo del carro, de los asientos, hermanos. No estar tirada, pisoteada. No siempre busque usted, hermanos, es falta del respeto que la Biblia esté en un lugar donde usted pueda agarrarla y pueda leerla. Amén, hermanos. La Biblia no es, hermanos, para que tenga buena suerte en su casa, la va a abrir y la va a dejar, hermanos. La Biblia es para que la leamos. Amén, hermanos. No es, hermanos, ahí, hermano, que toda tu casa, hermano, aunque sí, la presencia del Espíritu Santo está cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, hermanos, pero la Biblia, hermano, no es como hermanos, ¿verdad? Muchos quieren ponerle ahí un santito, una veladora ahí. No, hermano, la Biblia es la palabra de Dios para leerla, hermanos, para leerla. En el antepasado, hermanos, cuando yo era niño, hermanos, mis abuelitos, hermanos, guardaban la Biblia dentro de un baúl, hermanos, y mi abuelita le echaba porque era algo muy sagrado, dice, y nadie lo podía tocar. ¿Cómo, hermanos? Eso no estaba en el plan de Dios. Una ocasión, hermanos, estaba mi abuelita buscando algo y tenía, hermanos, ahí le llamaban la petaquilla, hermanos, ¿verdad? Así unos cajonzotes grandotes, lo tenía abierto y tenía sábanas, cosas ahí guardadas, hermanos, y miré la Biblia. Le dije, abuelita, ¿qué es eso? Quítate de ahí, muchacho, no te acerques, es la Biblia, es la palabra de Dios, hermano, ni la mires porque tus ojos la vas a echar a perder, man. Y me tapé los ojos, hermano, y me salí así. Nunca más volví a ver otra Biblia, hermano, hasta que en un trabajo, hermanos, que estábamos haciendo, hermanos, una remodelación y alguien dejó la Biblia en un closet, hermano, todo, muchas cosas tiradas, y ya ve cómo deja cuando la gente se va y se sale del apartamento, hermano, y ahí había una Biblia.
Y la agarré, hermanos, la Biblia, hermanos, estaban temblando las manos, hermanos, y la abrí, hermanos, a ver qué leí. Y que la abrí en Apocalipsis, hermanos. Y que empecé a leer poquito, hermano, me dio miedo, hermano, la cerré, hermano, la puse ahí, hermano, y me salí de ese lugar. Le dije a un compañero, yo no pinto ese cuarto, píntalo tú. Tenía miedo, hermano. Hasta que una vez, hermanos, ¿verdad? Alguien, hermanos, me habló de Cristo. Alguien, hermanos, me presentó el evangelio. Alguien, hermanos, ya, hermanos, me explicó, hermanos, qué es la palabra de Dios. Y gloria al Señor, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda, la Biblia nos instruye, la Biblia nos enseña. Y por esa razón, la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Por tanto, hermanos, tienes tú el derecho, hermanos, de leer, de interpretar la Biblia por ti mismo conforme al Espíritu Santo. La inspiración bíblica es lo que fue inspirado por Dios, hermanos. Es la inspiración por Dios en la palabra. Mire, hermano, rapidito ahí, segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, hermanos. Capítulo 23. Verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado ¿en qué, hermanos? En mi lengua. Entonces, hermanos, es la palabra de Dios, hermanos. Al estar en nuestra lengua, cuando la estamos leyendo, hermano, usted no sabe el poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar al pecador, para transformar al impío, para alejar, hermano, todo aquello malo dentro de nosotros que está en oscuridad. La Biblia, la palabra de Dios, da luz a nuestro interior, hermanos. Amén, hermanos. Oh, hermanos, es importante, hermanos, leer la Biblia. Segunda de Reyes, hermanos, también 2:10. Vaya ahí, hermanos, Segunda de Reyes 2:10. Vamos a estar viendo varios versículos, hermanos, ¿verdad? Sobre la importancia de leer la Biblia este año, hermanos. 2:10, hermanos. Segunda de Reyes 2:10. ¿Ya lo tiene? Amén, hermano. Mire. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Por qué voy a esto, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos da, hermanos, la eficacia de cosas tan sorprendentes, hermanos, como un carro de fuego, cómo se llevó a un hombre, y cosas que se nos hacen, hermanos, como Jonás, hermano. Mire, Jonás fue tragado por un pez, hermanos, por su rebeldía y su desobediencia, hermanos, cosas, hermanos, historias así, hermanos, pero son verdad porque es la palabra de Dios, hermano. No es un cuento de niños, hermano. No es, hermanos, leer la Biblia, una historia, hermanos, para que te duermas y te des sueño. No, hermano, la tienes que leer despierto bien, hermanos. Amén, hermano. Nos dice, voy a leer la Biblia para dormirme, porque no puedo dormir. Hermanos, la Biblia no es, hermanos, para que te des sueño y te pongas a dormir. La Biblia es para que te despiertes, hermano, y estés bien atento, hermano, leyendo la Biblia, poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo, porque es su palabra, es la palabra de Dios, hermano. Amén, hermanos. Y es importante, hermano, leerla, hermanos. Oh, hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se le da crédito, hermanos, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo, porque es el autor de la palabra de Dios. Oh, hermanos, vaya ahí rápido, hermanos, Romanos 16:26, hermanos, vayamos al Nuevo Testamento, hermanos, Romanos. Por eso, hermanos, es importante conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, hermanos, para saber dónde queda Romanos, qué es el Antiguo Testamento, qué es el Nuevo Testamento. Bueno, hermano, entre más leemos, más aprendemos, hermanos. Romanos 16:26. Pero el que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que, hermanos, obedezcan a la fe, hermanos.
No se nos dio nada más la Biblia para tenerla, leerla y no hacer nada. No, hermanos, tenemos que obedecer, hermanos, a lo que Dios nos dice por su palabra y sobre todo con fe, que es lo más primordial, leer la Biblia con fe, hermanos, y Dios obra en nuestras vidas de una manera poderosa, hermanos. La Biblia, hermanos, ¿verdad? Estas, hermanos, profecías, hermanos, son por medio del Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por Dios. Oh, hermanos, hubo momentos donde miles, hermanos, de veces quisieron, hermanos, exterminar la Biblia, pero nunca lo han logrado. Amén, hermanos. Nunca lo han logrado, hermanos. Porque la Biblia es eterna y permanece para siempre. Mire, Salmos, hermanos, rápido, hermanos, allá en el libro de los Salmos 119, hermano. Salmo 119, verso 89. Verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. El día que lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, vamos a ver una Biblia grandísima, hermanos, ¿verdad? Esa Biblia permanece para siempre, y lo que esa Biblia dice es lo mismo que dice la Biblia que usted y yo estamos leyendo en nuestras manos, porque permanece para siempre. Y si en el cielo permanece para siempre, hermanos, también el poder de Dios, hermanos, ha ayudado, hermanos, a que la Biblia, por más que el diablo, Satanás, la ha querido destruir, la ha querido apagar, nos ha querido secar y quitar el entendimiento, hermanos, y por esta razón, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Hay países que no tienen ni siquiera una hojita de la palabra de Dios, hermanos. Me tocó ir, hermanos, allá a la sierra, hermanos, de Guerrero, hermanos, a la mera sierra. Y no es que en México no está permitido tener Biblias, no hay posibilidades. Gente tan pobre, hermano, gente, hermano, ¿verdad? Que hermanos, se acercan entre 3, 4 para leer una Biblia, hermanos. Pero pastor, ¿qué dice? Y se arrejaban, hermanos, y se acercaban para leer una sola Biblia, hermanos. Oh, hermanos, me dio tanta tristeza, hermanos, una hermana que fue recién salva, hermanos, y quería y se arrimaba y estaba interesada. Le dije, ¿no tiene usted una Biblia? Dice, no, nunca he tenido una Biblia. Le dije, le voy a regalar mi Biblia, pero usted me va a prometer que la va a leer todos los días. ¿De veras? Sí, se la voy a dar. Le regalé mi Biblia, hermanos. Tenía otra también, ¿verdad? Pero hermanos, oh, hermanos, cómo la apreció, hermanos. Dice, ese es el mejor regalo que he tenido en toda mi vida, la palabra de Dios. Wow. En China no permiten que tenga la gente Biblia, hermanos. Que no tengan predicación. Misioneros que han ido a arriesgar sus vidas a China, hermanos, están en túneles subterráneos enseñando el mensaje de la palabra de Dios y cantan quedito. Quedito, hermano. Leen la Biblia, la palabra de Dios, quedito, hermanos, para que no los descubran. Y hermanos, cuando terminan de leer la Biblia, hermanos, las guardan en un lugar, hermanos, muy seguro, las esconden para que nadie se las encuentre, las protegen muy bien y listos para volverla a leer, hermanos. Pero cómo aman la Biblia. Quisieran una hojita, hermanos, de las Biblias, hermanos, pero no tienen Biblia. En una ocasión, hace años, aquí mismo en Georgia, hermanos, yo creo que era uno de esos jovencitos, hermanos, ¿verdad? No sé si algunos lo recuerdan todavía, pero este jovencito, hermanos, estaba tan humilde, hermanos, llegó aquí, hermanos, tan deseoso que hermano Cristian lo recuerda, este jovencito, hermano. Y este jovencito, hermanos, en una grapadora, hermanos, hizo muchos papelitos, hermanos, y todos los días lo mirábamos escribiendo, hermano. Todos los días, hermanos, estaba escribiendo, hermanos, y yo lo veía, dije, yo, está haciendo apuntes este joven. Este joven está interesado en aprender. Y luego terminaba uno y dice, pastor, présteme su Biblia. Y estaba, hermano, haciendo apuntes. Y le digo, hermano, mijo, ¿por qué estás haciendo tantos apuntes? Mira, llevas tanto así de hojas y hojitas. Dice, es que no tengo Biblia. Dice, yo quiero leer, dice también, y que mis hermanos les quiero leer la palabra de Dios. Y no tengo Biblia, pero saqué copias, pastor, y les voy a leer lo que escribí. Wow. Qué bendición por ese joven. Un anhelo, un deseo, hermanos,
No tenía Biblia, pero quería aprender, se lo daba a conocer, hermanos, a sus hermanitos, para que también les leyera la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios, hermanos. Fue inspirada por Dios. Dice la Biblia, hermanos, que, hermanos, en Lucas 16:7, hermanos, que toda se va a cumplir, hermanos, la palabra de Dios. No es un libro imaginario, no es un libro emotivo, de emociones, como hermanos Romeo y Julieta. No, es un libro, hermanos, por el cual nos inspira el amor de Cristo en él y nos habla de acuerdo a su corazón. Hermanos, me dice Lucas 16, verso 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que una tilde es como una letra pequeñita, un puntito, una coma, hermanos, una letra I, hermanos. La letra se cumplirá toda la profecía de la palabra de Dios, ya como van los tiempos, hermanos. Yo creo que la Biblia se está terminando de cumplir. Ya estamos en los últimos momentos, ya estamos en las últimas, hermanos, hojas, las últimas páginas de la Biblia, hermano. Oh, hermanos, y se está cumpliendo, hermanos, a través de 2000 años, hermanos, y todavía falta un poco, pero mientras tanto sigamos leyendo la palabra de Dios este año. Amén, hermanos. Los reyes, gobernantes con sus poderes no han podido destruir la Biblia. Los científicos, escritores no han podido exterminar la Biblia, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:25, hermanos. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, hermanos. Amén, hermanos. La palabra de Dios es infalible, que no puede fallar. Cambiaron, hermanos, la palabra, hermanos, inerrante, hermanos, que no tiene error, hermanos. No tiene error la palabra de Dios. La Biblia no miente y por lo tanto es la palabra de Dios. No contiene mentira, no contiene error. Por lo tanto es infalible, inerrante y no puede fallar, hermanos. Nos lo dijo el Salmo 119, verso 160, hermanos. Amén, hermanos. Su fuente, hermanos, es Dios mismo, hermanos, por su palabra. Su fuente es Dios, hermanos, quien sustenta su palabra. Y al que le lee, le inspira, hermanos, a buscar más de las verdades de Dios. Jovencitas que les encanta leer libros. Libros, hermanos, no es malo leer, hermanos, al contrario, hermanos, en la escuela les dicen que los niños deben de leerse hasta 4 libros, hermanos, en un año, libros de diferentes, hermanos. A mí me hicieron que leyera, hermanos, Don Quijote de la Mancha. Yo creo que muchos de ustedes los leyeron, hermanos, nos lo pusieron en la primaria, hermanos, toda la historia de Romeo y Julieta, hermanos, un montón de libros. Leer es bueno, hermanos. Pero no podemos enfocarnos más en otros libros que en la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. En la palabra de Dios. Mira, hermano, tus hijos están aquí en Estados Unidos. Aquí nacieron, van a la escuela, les enseñan en inglés, leen en inglés, escriben en inglés. Pero no saben nada de, bueno, unos ni saben ni escribir ni inglés, hermano. Pero algunos, hermanos, tienen que, más bien nuestros hijos tienen que saber leer español, hermanos. Y una buena manera de enseñarlos a leer, hermanos, el español es cuando los pones a leer la Biblia en español, hermanos. A ver, mi hijo, léame la Biblia de español. Léame la palabra de Dios. Uy, hermanos, estos niños que en la escuela puro inglés y luego puro leen en inglés, escriben en inglés y luego, hermanos, le ponen a leer la Biblia. Amén, hermanos. En español, hermanos, aprenden. A ver, Maxi, póngase de pie, Maxi. Léame ese versículo en español. ¿Es Biblia Spanish o English? Este hermano es bilingüe, es inteligente, hermano. Amén. Tenemos un pastor de jóvenes que les predica en inglés y el pastor les predica en español. Así es que leen en inglés y leen en español. Amén. Un versículo en español. A ver, uno ahí. ¿Cuál tienes ahí? Pero pues, párese, amigo. Tiene que pararse. Amén. Recio. Amén. ¿Sabe leer? Amén.
amén, hermano. Deben de saber de leer nuestros hijos en español, hermanos, ¿verdad? Y por esta razón, hermano, adquieren, hermanos, más conocimiento. Imagínate, hermano, leer la Biblia en inglés y luego leerla en español 2 veces, hermanos, en tu mente, en 2 idiomas, hermanos. Qué bendición. Amén, hermano. Mi nieto va a ser enseñado a leer la Biblia en alemán, en inglés, y yo lo voy a enseñar español, hermano. Amén. 3 idiomas. Se dice que la capacidad del hombre, el ser humano, hermanos, de saber, hermanos, podemos hablar, memorizar hasta 16, 24 idiomas, hermanos. Fíjate la capacidad. Y usted nomás habla español y apenas, hermano, apenas le haya, hermano. Ya tengo 20 años aquí, todavía no aprendemos el inglés, hermano. Imagínate, hermanos. Hola, hermano. Los que están en residencia, hágase ciudadano, hermano, en inglés, hermanos. Amén, hermanos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermano, nos da la capacidad la palabra de Dios. Es infalible, que no puede fallar, hermano. Y cambiaron tantas cosas, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Por cierto, la Reina Valera 1960, hermanos, es una copia, no del inglés King James Bible, no, hermanos. Es una copia, hermanos, la Reina Valera 1960 y luego 1900, hermanos, ¿verdad? Tenemos la 1602, más antigua, otra versión. Pero, hermanos, la 1960, hermanos, la que usted tiene en sus manos, la que yo tengo, hermanos, es una Biblia que la podemos entender, hermanos, clarita. Fue, hermanos, traducida, hermanos. Primero estaba, hermanos, el primer idioma era el arameo, y luego las escrituras que encontraron en el griego, y luego del griego, hermanos, fueron traducidas a nuestro idioma, el español, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor por esos 2 hombres, hermanos, que encontraron, hermanos, todavía, hermanos, ¿verdad? Allí a leer la Biblia, hermanos. Estos 2 hombres eran monjes, hermanos, ¿verdad? A Casiodoro de Reina Valera, hermanos, fueron monjes, hermanos, que tenían la escritura, hermanos, y la podían leer, pero cuando la estaban leyendo, el poder del Espíritu Santo le digo, ¿qué está pasando aquí? Vamos, aquí dice en Éxodo capítulo 15, aquí está, dice, no tendrás, dioses ajenos delante de ti. Todo esto que tenemos aquí, ¿qué? Y luego empezaron a darse cuenta de muchas cosas, hermano, y tuvieron, hermanos, ellos, Dios les puso en su corazón traducir la Biblia, la palabra de Dios, a nuestro idioma, hermanos. Y qué bendición, hermanos, que a través de estos hombres perseguidos que los buscaban para matarlos, quitarles la vida, hermanos, Dios los cuidó, perseveraron sus vidas, hermanos, y se sacaron copias y seguimos teniendo copias de la palabra de Dios, hermano. No lea cualquier Biblia. Tenga cuidado con eso. Es que es the new King James. This is the new Bible. Esta es Dios habla. Esta es otra Biblia nueva para entenderla, hermano. Hermano, tómate un vaso de leche, hermano, que venden ahí, hermanos, ahí. Cuando te das cuenta ya es pura agua. Segunda de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada. Esa leche que tiene toda la vitamina, hermanos. Esa leche que tiene, hermanos, ¿verdad? Todo, hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto han tomado leche, hermano, de vaca, hermano? En la tienda a saber de qué es, hermano. Pero mira, hermano, déjala más que se le cabe la fecha, hermano. Vaca hasta abajo y así sale, hermanos, así se le mira blanco abajo y todo lo demás, pura agua, hermanos. Por eso esos jóvenes están así grandotes, hermanos, de pura hormona que tiene la leche, hermanos. Nomás los hace crecer, hermanos, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, ¿verdad? Los hace lentos. No le dé tanta leche ya, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? La realidad que el niño necesita leche nada más, hermanos, hasta que deja el pepe y ya. Ya la leche ya no nos ayuda, hermanos. Pero cosas jóvenes, si no comen leche con cereal, no duermen, hermanos. Wow, hermano. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que desearla como un bebé desea la leche, hermanos. La ricura, lo mero, hermano. Y la Biblia, hermanos, esta Biblia, hermano, 1960 es, hermanos, una leche, hermanos, que a través de muchos años, cuántos millones y millones de gente ha sido salva, hermanos, y cuántos hemos llegado a través de los pies de Cristo por esta Biblia, la palabra de Dios, hermano. Por eso cuídela, hermanos. Léala, hermanos.
Hoy en estos días es difícil encontrar una buena Biblia. Buenas Biblias. ¿Se acuerdan cuando hacemos conferencias y cómo llegaban Biblias buenas, hermanos? Ya esas conferencias van a escasear, hermanos. Ya lo está buscando cualquier cosa para quitarlas, hermanos. Dios me está poniendo una visión en mi corazón, en mi mente, hermanos, aquí en esta iglesia. Tener aunque sea una pequeña librería portátil, hermano, y tener Biblias. Amén, hermanos. Hermano, en Cherán, hermanos, con el pastor Leco, hermano, hay una mesa ahí atrás, hermano, hermano, y está llena de Biblias. Amén, hermana. ¿Cómo cuántas son? Pero unas 50, 60 Biblias yo miré, hermanos. Porque llega un nuevo, hermanos, y lo primero, que en el amor de Cristo, en su primer amor, quiere una Biblia, hermanos. Y mira esas Biblias, hermanos. Hermanos. Pero si no tenemos, hermanos. Entonces mi corazón, mi deseo está tener una librería, hermanos, aunque sea pequeñita, con unas 20, 30 Biblias, 40 Biblias, hermanos. Pero son para vender, no se la lleve. Amén, hermano. Esas tienen que comprarlas, hermano. Amén, hermano. Si compra un celular de $200, $300, no va a poder comprar una Biblia de 40, 50, $80. Amén, hermano. Amén. Entonces, hermano, es importante, hermanos, para nuestra vida, hermanos. Es importante, hermano, en nuestro corazón, hermano. Sí que bueno, hermano, hay aplicaciones en los celulares, hay aplicaciones de la Biblia, ya están leyéndolo, hermano, pero ya nomás te ponen clean y ya te desubicó. Luego te manda otra habitación clean y ya te sacó, ya cuando menos se acuerda, se mandan 2 minutos, ya estás en el YouTube, en otro lado, en el Facebook, ya estás en el Instagram, ya estás en otro lado, hermano. Por eso no hay como leer la Biblia, ya, que se oigan las páginas, hermanos, hermanos, que tú conozcas tu Biblia, amén, hermano. Y es importante, hermanos, cuidar tu Biblia. Es importante respetar las Biblias. Si una Biblia por eso tiene nombre, allí déjela, hermano, póngala aquí, póngala ahí, no se las lleve porque tiene dueño y a veces se nos olvida, a veces se le olvida, hermano, y no por eso quiere decir que ya usted se la va a llevar. Amén, hermano. Amén. Lo importante, hermanos, de nuestras vidas, hermanos, de que la palabra de Dios es eterna. Mira Apocalipsis 22, 18, hermanos, vamos rapidito. Apocalipsis 22, 18, hermanos. ¿Ya lo tiene? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Por eso este libro no se le puede añadir ni quitar, hermanos. Como está completita, así ya está, hermanos. Nada que dicen que por allá en Nueva York se encontraron otro testamento, ¿verdad, hermanos? Otra nueva traducción de la Biblia, que con unas tablas, ahí están los mormones, hermanos, y ahora se hicieron el libro de Moroni y no sé qué, hermano. Y hermano, no, hermano, déjese de cuentos. La Biblia ya está terminada. Nadie le puede agregar, nadie le puede quitar. El último capítulo de Apocalipsis, el último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí terminó la Biblia. Ahora te va a salir la Biblia del pastor Barrios. Imagínate, hermanos. Nadie, hermanos, tiene el privilegio ni el derecho, hermanos, de hacer con la Biblia lo que se nos dé nuestra gana. No, hermanos, no la podemos adulterar. La Biblia está terminada y la Biblia, hermanos, tenemos que cuidarla, leerla, hermanos. Entonces vemos las consecuencias. Si alguno añade, aún, hermanos, si se encontraba una nueva epístola de apóstol Pablo después de 2000 años, no debemos añadir nada porque la palabra de Dios está completa. Amén, hermanos. Está completa. Cuidado con los testigos de Jehová, hermanos, allá en San Juan 1:1. Mire rápido, hermanos, vayamos ahí. San Juan 1:1, lo que dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hermanos.
como que Jesucristo no es Dios, como que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, tan locos estos de remate, hermanos. Entonces todas esas cosas, hermanos, que van saliendo y trascendiendo, hermanos, que la luz del nuevo mundo, hermanos, que pare de sufrir, hermano. ¿Cómo vamos a parar de sufrir si estamos sufriendo? Paramos de sufrir hasta que nos muéramos, amén, hermano. Entonces, hermanos, eso todo alrededor, hermanos, es que es una apostasía, hermanos. Es una apostasía por los cuales son señales, hermanos, que cuando veáis estas cosas, hermano, ni aunque veas, hermano, en las nubes ahí, hermano, como ahora se ve en las redes sociales, que manos, que un ángel dice, no lo creáis, hermano. Si se te aparece un ángel, no te le hinques, hermano. El mismo paró el apóstol Juan, no, párate, dice, ponte de pie, dice, porque yo soy consiervo tuyo. A nadie nos debemos hincar, solamente a Dios, hermano. Amén. Sí, no sabíamos antes, estábamos ciegos. Besaba la mano el padrecito, hermano, y sí, hermano, es verdad, no sabíamos. Pero ya nuestros ojos están abiertos, porque la palabra de Dios nos ha dado libertad y nos ha hecho libres. A ningún hombre le llames Padre, solo Padre hay uno, y es el Padre, el Señor que está en el cielo. Nuestro Padre celestial, Padre eterno. Él es nuestro Padre. Amén, hermanos. Sí, claro, nuestro papá, hermano, también, ¿verdad? El papá, ¿verdad? Que usted tiene es su papá. Como que le diga tío, es su papá, hermano. Amén, hermano. Su padre en cuanto al nacimiento, hermano. Amén. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no se debe abusar. Eso de maltratar, abusar se ha hecho por miles de años, hermanos. La Inquisición, quemaron muchas Biblias. Oh, hermanos, la Santa Inquisición que se llevó en aquel tiempo, ¿no? Quemaron miles de Biblias, hermanos. La Iglesia Católica inclusive no confiaba en sus fieles a que tuvieran Biblia, hermanos. A que tuvieran la Biblia en sus manos. Se podía decir que la Iglesia Católica se convirtió, hermanos, en el calcedeo, hermanos, en el clero de aquellos tiempos que mandaron quemar. Más de 13 millones murieron en un periodo de 36 años solo por encontrarles Biblia. Tienen una Biblia, quémenlo, agárrenlo, están practicando magia, hermanos, y los quemaban vivos, hermanos. Casiodoro de Reina, 1562, Cipriano de Valera, huyeron de España por la persecución en 1562. El gobierno español quemó muñecos y se hizo pasar de que los había quemado. Estaban haciendo escarnio de los mensajeros de Dios. Hay una advertencia de los que estén, hermanos, ahí, hermanos, en el significado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Amén, hermanos. Nunca de los nunca, hermanos, demos nosotros, hermanos, a hermanos, o tu vida, o quita esa Biblia, hermano, pues quítame la Biblia, pero yo no voy a deshacer la palabra de Dios. Amén, hermano. Jesucristo mismo especificó las palabras, las sagradas escrituras, hermanos, las especificó, hermanos. Lucas 24, amén, hermanos, más 5 minutitos, hermanos, para terminar. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Escrituras del Antiguo Testamento, escrituras del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. En el Antiguo Testamento, Felipe, hermanos, usa la escritura para mencionar el Evangelio de Jesús. Hechos 18, 28, hermanos, hay historia en la Biblia, hermanos. Hay historia del pasado, hermanos. Hay historia de las primeras leyes, cuando Dios con su propio dedo escribió la palabra de Dios, pero Moisés por su enojo las quebró, hermanos.
Pero Dios escribió con su propio dedo la palabra de Dios, hermanos. Hechos 18, 28. Amén, hermanos, qué bonito se oye hojear las escrituras de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hechos 18, 35, hermano. No, 18, 28. Gracias. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, hermano. O sea que ya era un judío, hermanos, ya salvo, ya convertido. Ahora con la misma palabra de Dios, hermano, les decía a los judíos, ya no es por la ley ya nadie se puede salvar. Ahora es salvación por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Y ese mismo evangelio es el que seguimos teniendo hasta nuestra fecha, hermanos. Salvos por la gracia de Jesucristo, hermanos. Ya no por la ley. Si fuera por la ley, ya estuviera uno, le hubieran mochado un brazo, a otro lo hubieran quemado, apedreado allá afuera de la ciudad, hermano. Pero gloria al Señor que Cristo por su palabra, hermano, nos ama, nos perdona, nos da gracia y somos salvos por la fe en Jesucristo. Salvos por creer nada más, hermanos. Y por eso miles y miles se agregan y se agregan. Cada día hay salvos. Por eso anunciemos el evangelio. Por eso, hermanos, animemos a seguir leyendo la Biblia, la palabra de Dios este año, hermanos, para que el evangelio alumbre más nuestra vida interna y saque toda esa basura que le metimos el año pasado, hermanos. ¿Cuántas películas aventó en el Netflix, hermano? Hola, hermanos. ¿Cuántas novelas, hermanas, se aventó, hermana? Y ahora que edición 1, que la 2, ahora que, hermano, que el episodio 1, hay como 20 episodios, ¿cuántos? Y se los avientan, hermano. Que Lola la trailera, hermano, que se de los cielos y tanta cosa, hermano, de los narcos. Y no, hermano, quítese toda esa basura, hermano. Y lo que nos limpia es la palabra de Dios, hermano. Mire cómo anda ese mundo. Mire tanto adulterio allá afuera, mire tanta fornicación, tanta paganidad, mire tantas jovencitas saliéndose de sus casas por la mentira de este mundo. Jovencita, lee la palabra de Dios. Jovencito, lee la palabra de Dios. Asegurémonos como padres de familia que nuestros hijos lean la Biblia, lean la palabra de Dios y cuidemos de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Y gracias por recordarnos que no menospreciemos este libro tan sagrado, tan sublime, tan perfecto, que es la palabra de Dios. Perdónanos si no lo hemos considerado tan seriamente este año pasado. No la leímos lo suficiente. Pero este año yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero leer más la Biblia. Yo quiero leer más la palabra de Dios. Que Dios me siga instruyendo y al seguir alcanzando gracia delante de sus ojos. Todo ojo cerrado, todo orando, gracias te damos, Señor Jesús. Nadie mirando. Usted sabe, usted se conoce. ¿Quién diría, Oseas, pastor, es verdad? No he tomado tan en serio la palabra de Dios. Le pido al Señor que me perdone. Algunos ya no saben ni dónde está su Biblia. Joven, ¿ya cuántas Biblias te han comprado? 2, 3, las olvidas, las pierdes. Cuida tu Biblia. Yo todavía tengo mi primera Biblia con que fui salvo. Más de 28 años esa Biblia y todavía la cuido. La leo, la conservo. Un día le voy a decir a mis hijos, dijo, esta es tu herencia, la palabra de Dios, con la que fui salvo. Léela, te va a ayudar, te va a fortalecer. Y no menosprecien la palabra del Señor. ¿Quién diría, ore por mí, pastor? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, muchas manos, Dios te bendiga.
Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir adelante este año, a leer más la palabra de Dios, seguir fieles con las enseñanzas domingos por la tarde. Es algo muy diferente a una predicación. Es algo más cerca de la familia. Es algo más sublime de parte de Dios, porque mira nuestro esfuerzo, mira nuestro cansancio. Pero qué bendición que salimos con bendición. Gracias te damos, bendito Dios. Si hay alguien en esta noche que no sabe cómo ir al cielo y hoy quiere recibir a Jesucristo, solamente pídale al Señor que le salve, que perdone sus pecados. ¿Quién diría, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Dígame cómo ser salvo. Y un hermano le va a ayudar cómo usted puede ir al cielo. Puede ser alguien, puede haber alguna mano, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir a Jesucristo. Habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido esta noche. Qué tremenda bendición. Nos vamos llenos, gozosos, Señor, con una bendición de cuidar y leer más tu palabra. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios decimos, amén, Señor.